Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Ibidem Abogados, 25 años al servicio de las empresas y los emprendedores ilicitanos. Registramos y defendemos marcas, invenciones y diseños. Protegemos la reputación de las empresas. Analizamos la legalidad de las decisiones estratégicas. Luchamos contra el espionaje industrial. Ibidem Abogados, 25 años protegiendo el talento. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Teleelch. La pasada semana, el equipo de gobierno presentó de forma pública el proyecto de peatonalización de la Plaça de Baix y la Corredora, un proyecto que pudimos ver los periodistas y que les mostramos a todos ustedes y que pretende hacer del centro de nuestra ciudad una zona más amable, más sostenible y que pueda apostar por el comercio de cercanía y que también sea respetuosa con el medio ambiente al no poder pasar desde el momento en que esté realizado vehículos por esa importante arteria de nuestra ciudad. Sin embargo, ese gran proyecto de ciudad ha tenido algunas críticas, en especial por parte de los grupos de la oposición, que han pedido más transparencia, consenso con comerciantes y vecinos de la zona sobre cómo se va a redactar, cómo va a ser ese proyecto de peatonalización que enseguida les mostraremos, y también de algunos comerciantes que, en fin, supeditan esa peatonalización a que el proyecto del nuevo mercado central esté en marcha, esté finalmente realizado. Bien, hoy vamos a comentar qué es lo que va a suponer este importante proyecto que comenzará tras las fiestas de agosto, tal y como anunció el equipo de gobierno, y que supondrá también la reordenación del tráfico en las calles adyacentes, en especial Alfonso XII y calle Ángel. Lo vamos a comentar todo enseguida de presentar a los invitados y, como siempre hago, les presento a las 4 personas que hoy nos van a acompañar para hablar del proyecto de peatonalización de la Corredora y la Plaça de Baix. En primer lugar, cómo no, la concejal de Movilidad, Esther Díez. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Esperemos, Esther, que nos comentes todos los detalles del proyecto y sobre todo cómo va a quedar ese tráfico después de que se corte la corredora de cara a los vehículos. Por supuesto, yo creo que es una ocasión ideal además para que podamos ver todos los puntos de vista al respecto. Muchas gracias, Esther. Junto a ella se encuentra el arquitecto municipal Julio Sagasta, que ha participado en la redacción de ese proyecto. Julio, bienvenido, seguro que nos vas a aportar datos muy interesantes de cómo va a quedar finalmente. Muchas gracias. A mi izquierda contamos con la presencia de Juan Antonio Marín, el expresidente de la plataforma Elche Piensa, primera vez que está con nosotros en el análisis. Le damos la bienvenida y seguro que tus argumentos serán muy útiles para entender mejor este proyecto. Muchas gracias y eso esperamos aportar algo. Y finalmente, al último lado de la mesa, contamos con la presencia de Jaime Jabaloyes. Jaime es miembro de la nueva Asociación de Comerciantes del Centro de Elche, que precisamente este mismo jueves se ha presentado a la 1 del mediodía de cara al público y que pretenden dinamizar toda esa actividad del centro y aglutinar fuerzas de cara a tener una posición común sobre todos los aspectos que tengan que ver con el pequeño comercio. Jaime, bienvenido. Gracias. Intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Bien, pues presentados ya los 4 invitados que tenemos hoy sobre la mesa, como les decía, lo primero que quiero es que vean ese vídeo muy cortito de presentación de ese proyecto que presentó el equipo de gobierno de cómo va a ser la nueva Plaça de Baix y la nueva Corredora. Es este. El Ayuntament d'Elx presenta el proyecto de peatonalización de la Corredora, una actuación para transformar el centro de la ciudad y generar un entorno más accesible, seguro y sostenible. Este proceso de peatonalización de la calle Corredora implica también el desvío del transporte público y del resto de tráfico rodado. El nuevo itinerario discurrirá por las calles Alfonso XII, Juan Ramón Jiménez y Ángel. En todas estas vías se colocarán nuevas paradas de bus para garantizar el acceso de los vecinos y vecinas al servicio. Para facilitar el nuevo itinerario del transporte público, es necesario llevar a cabo una actuación en la calle Alfonso XII, en la que crearán 2 carriles de circulación con uno exclusivo de bus. La rotonda de Cantó dejará de funcionar como glorieta y los carriles seguirán en línea recta hacia Juan Ramón Jiménez, ambas en sentido único. Además, la calle Porta d'Oriola cambiará de sentido, que quedará en dirección oeste.
La peatonalización de la corredora supone un rediseño de la Plaza de Baix. La obra implica una nueva concepción de este espacio para hacerlo más simple y multifuncional. El elemento central del proyecto reside en la colocación de un nuevo pavimento que, a modo de mosaico, evoca la decoración de las cerámicas íberas. Con el material que se extraiga de la Plaza de Baix, se creará una plataforma única en la calle Corredora con el fin de integrar a los peatones. Está previsto que la nueva corredora sea una realidad a finales de 2018. Con este espacio peatonal, el Ayuntamiento d'Elx generará un centro más amable, más verde, más limpio y más accesible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, el atractivo turístico del casco histórico, el respeto al medio ambiente y el potencial económico del entorno. Todo ello en el marco de la estrategia para que el municipio sea declarado Capital Verde Europea en el año 2030. Pues este que han visto es el vídeo a modo de resumen de cómo va a quedar este centro histórico, este centro Plaza de Baix y Corredora, una vez que ese proyecto sea una realidad. Pues bien, ya conocen los detalles del proyecto y enseguida lo vamos a comentar con nuestros invitados. En primer lugar, Esther, bueno, coméntanos cómo ha ido transcurriendo este proyecto desde sus inicios, cómo el equipo de gobierno os habéis sentado, os habéis reunido para ver cómo tenía que ser ese futuro proyecto de peatonalización que, insisto, es uno de los proyectos más ambiciosos y más importantes que se va a llevar a cabo en la legislatura. Bueno, este de hecho es uno de los proyectos que están reflejados en el Pacto de Gobierno y, por tanto, además de que lo llevábamos en nuestros programas electorales respectivos, es una cuestión que pusimos como principal entre esas medidas que teníamos que llevar a cabo en esta legislatura. ¿Por qué? Porque entendemos que es un proyecto que transforma el centro, que genera un mayor bienestar para las personas, consigue una mejor calidad del aire, un entorno más limpio, más amable y además hace que tengamos pues un espacio en el centro que es mucho más atractivo. Al final es un espacio genuino, exclusivo, que puede invitar tanto a vecinos como a turistas a pasear por él y que al final pues va a repercutir, yo creo, en el bienestar general. En este sentido, pues bueno, como digo, era una de las prioridades de gobierno. Bueno, llevamos meses trabajando en él y lo tenemos ya encima de la mesa para poder hacer que sea una realidad antes de que finalice el año y, por tanto, que los ilicitanos y ilicitanas puedan disfrutar de él lo antes posible. Pues ahora profundizamos, Esther, en este sentido. Julio, como una de las personas que ha participado en ese proyecto para que sea una realidad, hemos escuchado en el vídeo que precisamente en cuanto al diseño se refiere, el mosaico va a evocar las cerámicas de arte íbero. Coméntanos un poquito sobre este diseño, por qué se ha elegido ese motivo. Sí, quería antes de hacer una breve introducción histórica, un poco el espacio en el que se actúa, que es la Plaza de Baix y la Corredera, que nos puede dar a entender un poco, cuando se aborda un proyecto se tiene un poco la información para un poco a la idea de dónde llega. La Plaza de Baix era la plaza mayor desde el siglo XV, empieza a cobrar importancia, porque antes estaba en el interior de la ciudad. Se crea la Torre del Consell en el siglo XV y a partir de entonces se convierte en la plaza importante donde se producían los acontecimientos históricos en la ciudad. La Corredera era una calle que había extramuros, cercana al Val de la Muralla, y viene el nombre porque ahí se hacían carreras de caballos. Durante muchos siglos la Corredera estuvo cerrada en los dos extremos. No tenía salida, ni hacia el puente no existía, estaba cerrada ahí había unas casas, y hacia Puente Ortices también estaba cerrada, lo que era la calle Juan Carlos I. Con lo cual, durante mucho tiempo funcionó como una plaza donde se producían acontecimientos y un elemento lineal donde se producía también carreras de caballos y también espectáculos. Cuando se proyecta la carretera de Alicante, de Murcia al Alto de las Dalayas, que es la de Alicante, en 1864, es cuando se derriban los dos extremos y se abre el tráfico. Es curioso que ahora, en el siglo XXI, lo que se hace un poco es devolver lo que tuvo durante 3 o 4 siglos la función que tuvo la calle. O sea, la carretera, nadie se le ocurre que eso es la 340, pero todavía queda esa huella que la carretera provocó en el siglo XIX, y ahora lo que se hace un poco es sellarla. A partir de ahí, el objeto del proyecto es volver a devolverle a la Plaza de Baix como espacio de acontecimiento que tuvo siempre,
y era el lugar principal que los licitanos celebraban pues, todos los acontecimientos, declaración de república, las fiestas, incluso llegó a hacerse corridas de toros, de tal manera que lo que se ha buscado es un espacio limpio, que tenga lo menos, de alguna manera, lo más libre posible, que permita cualquier tipo de acontecimiento, y ante eso se respetan lo que son los árboles y las palmeras. Y todo lo demás se ha buscado un pavimento, que es lo que se explica en el vídeo, lo más limpio posible, de tal manera que se ha buscado una inspiración en un motivo ilicitano, que de alguna manera, a través de ahí se busca un motivo. Yo he recurrido un poco a la pintura ibérica, buscando un motivo geométrico vegetal, de alguna manera que se ha podido estilizar y geometrizar para poder llevarlo a una mayor escala a la plaza. Enseguida profundizaremos, Julio, porque esto es una primera intervención en los detalles del proyecto, porque quiero conocer también la opinión de Juan Antonio Marín. ¿Qué te parece este proyecto que ha presentado el actual equipo de gobierno? ¿Consideras que está todo bien o hay alguna cuestión que creas que no se ha tenido en cuenta por parte pues, de la sociedad? Bueno, en primer lugar, no conociendo con profundidad el proyecto, pues me aventuro a decirte algunas cosas, pero eso nos falta, que me imagino en el transcurso de este propio debate iremos conociendo. Sí hay algunas cuestiones que me gustaría tener en consideración, y es que, en primer lugar, yo creo que las justificaciones de que la peatonalización del centro es algo necesario para la ciudad son, vamos, yo creo que son indiscutibles, ¿no? Todos estamos por esa labor. De hecho, nosotros hicimos dos presentaciones, una al principio de la legislatura del alcalde y aparte del equipo de gobierno, en el cual hablábamos, entre otras cosas, de la peatonalización, de la urgencia de la peatonalización del centro. Además, este no es un debate nuevo, como Julio sabrá, lleva más de 20 años debatiéndose si debemos o no peatonalizar el centro. Entonces, durante muchas legislaturas, no esta ni la anterior, durante varias legislaturas se ha estado debatiendo esto. Ahora, evidentemente, ese análisis, en primer lugar, que nosotros podemos hacer es positivo y coincidente con lo que se ha dicho hasta ahora. Ahora, ¿qué queremos decir? Nosotros, ¿qué observamos hasta este momento? Luego seguro que podremos profundizar más. Pues en primer lugar, que nosotros vemos que nos preguntamos, o nos surge una duda, y la duda es si estas cosas que se deberían de haber hecho al principio de la legislatura y que además se han estado debatiendo, se tienen que hacer ahora 13 o 14 meses antes de las elecciones, y si esa duda que me surge a mí es por eso o porque no hay un proyecto de ciudad. Es decir, nosotros entendemos, y la respondo yo, o sea, me autorrespondo a esa propia duda, ¿no? Yo creo que deberíamos de profundizar un poquito más en esa idea de proyecto de ciudad. Creo que además debemos de empezar a analizar cuestiones que son muy claves para la ciudad y que además no deben de dar la sensación de improvisación, que es lo que desde nuestro punto de vista se hace, no improvisación, mejor dicho, que se hace a prisa y corriendo, de que hay que sacar este proyecto lo antes posible porque hay que presentarnos al final de una legislatura con algo hecho, algo que coincidimos todos siempre que sea parte de un proyecto de una ciudad. Pues veremos luego si la concejal te responde a esa duda que tienes sobre si ha sido algo improvisado o poco consensuado. Quiero conocer por último la opinión de Jaime Jabaloyes. Jaime, como representante, insisto, en este caso de la nueva asociación de comerciantes del centro de Elche que se ha creado, ¿qué os parece la peatonalización de la corredora? Vosotros en varias ocasiones, hemos tenido aquí debates también con la concejal Esther Díez, apostabais por un centro peatonal, eso sí, siempre y cuando esté vinculado al proyecto del nuevo mercado central. ¿Seguís pensando lo mismo? Efectivamente, nosotros lo que queremos dejar de relieve, la primera idea y que quede meridianamente clara es que no nos oponemos a la peatonalización de la corredora. Eso primeramente. Lo que sí que estamos es profundamente preocupados por la situación de extrema decadencia en la que se encuentra el centro de nuestra ciudad y entendemos que de una manera sensata se debe elaborar un proyecto ambicioso, atractivo, para el conjunto del centro de Elche. Y por supuesto que tiene que tener cabida la peatonalización de la corredera, pero como medida aislada entendemos que no va a suponer un cambio significativo en la evolución favorable del centro de nuestra ciudad. Para nosotros es importante una concatenación de medidas que se unan todas estas medidas, que se apoyen unas a otras y que la medida principal sea de una vez por todas la construcción del mercado central, la aplicación de medidas secundarias pero no menos importantes como la peatonalización de la corredora, la mejora de la imagen del centro en iluminación, en limpieza, en mejora de mobiliario urbano, facilidad de accesos viarios para que no sea una odisea acceder al centro de nuestra ciudad. Y si lo hacemos así, yo estoy muy ilusionado y tengo la certeza de que vamos a conseguir un centro dinámico, próspero, que es lo que una ciudad de casi 250.000 de personas que tiene Elche se merece.
Por alusiones, Esther, dos cuestiones. Comentaba Jaime que eso tiene que ir ligado a ese proyecto para que el comercio pueda ser dinamizado, que la corredora peatonal por sí sola no va a dinamizar el comercio, algo que, por cierto, dijo el alcalde ayer miércoles en Telenit Entrevista. Y también, por otra parte, Juan Antonio Marín, comentando que ha faltado un año y pico para las elecciones, algo que se ha hecho deprisa y corriendo y sin una cuestión clara de qué se quiere hacer con un proyecto de ciudad claro. Bueno, empiezo por Juan Antonio. A ver, Juan Antonio comentaba precisamente que es un proyecto que se tenía que haber hecho a principios de legislatura, por tanto, el hecho de hacerlo en 2018 lo que demuestra es que hemos madurado el proyecto, que en 2016 empezamos con ese corte los sábados de 12 del mediodía a 12 de la noche, que hemos venido pues además modificando algunas de las cuestiones, que hemos introducido además elementos como una mejora de señalización de los aparcamientos, como nos demandaron los comerciantes, y pensamos que tenían razón y por eso llevamos a cabo la actuación. Pero por supuesto esto se engloba dentro de una estrategia general, que es esa de que Elche sea capital verde europea en el año 2030, que se hace después de poner en marcha un comité estratégico que decida qué quiere ser Elche en el presente y en el futuro, y por tanto es una medida que se presenta y se lleva a cabo una vez todos estos elementos están puestos encima de la mesa, están trabajados y, por supuesto, van a seguir trabajándose con todos los colectivos, porque para eso creamos numerosas mesas de trabajo en las que todo este tipo de cuestiones se debate y donde todos los colectivos tienen voz. Que, por cierto, el lunes se celebra esa mesa de la movilidad y imagino que presentaréis el proyecto para que puedan dar su opinión los representantes y asociaciones que están en ella, ¿no? Efectivamente, el lunes presentamos el proyecto en la mesa de movilidad. Ahí están representados todos los grupos municipales, además de numerosos colectivos ciudadanos, pero es que el miércoles además hay un consejo de comercio que es abierto, que está abierto a la participación de todos los comerciantes, donde también se va a hacer esta explicación. Además, pues como digo, la información es totalmente accesible y lo que queremos pues es dar la máxima transparencia y además generar el máximo feedback por parte de los vecinos, vecinas y todas las personas implicadas. Y con respecto a lo que comentaba Jaime del comercio, ¿qué va a suponer una peatonalización sin ningún proyecto que pueda revitalizar el centro? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que este no sea un proyecto que revitalice el centro. De hecho, como bien comentaba Julio, el objetivo final es hacer un entorno muchísimo más atractivo, ¿no?, del que tenemos ahora, generar ese espacio de convivencia, pero también pues ese espacio en el que vamos a contar con un diseño exclusivo, a generar un entorno peatonal del que pues no se disfruta en otras zonas del municipio, ¿no?, que tenemos precisamente en el centro y que ponemos en valor junto a todo el patrimonio. Entiendo, por tanto, que se van a hacer actividades lúdicas, espectáculos, en fin, una serie de actividades paralelas para dinamizar un poco la zona. La pregunta es si esto va a impulsar las ventas en el comercio. Esa es la pregunta clave. Yo, si me permites, por contestar un poquito a Esther, evidentemente que debo de coincidir en algunas cosas. En primer lugar, lo de Elche Capital Verde Europea como plan estratégico. Yo no sé si, en primer lugar, los telespectadores conocemos ese proyecto como estrategia. Creo que se ha reunido unas 5 o 6 veces, no sé exactamente, no conocemos. Yo hablo como ciudadano y además que representamos una asociación que nos preocupa y que además ha defendido este proyecto. Sabes que es uno de los proyectos que Elche piensa como Elche Capital Verde Europea y estamos completamente de acuerdo, pero no conocemos bien los objetivos. Cuando yo decía de improvisación, más que de improvisación o a prisa y corriendo, es que lo que me faltaba era conocer esos estudios, esos informes que dejan estudios de tráfico, estudios de aparcamiento, estudios de ruido, estudios urbanísticos comerciales que hubieran venido asociados a esa presentación que hemos visto hoy en la televisión y que nos dijeran, este plan viene unido a un plan estratégico que va a tener estas condiciones, lo que decían un poco los comerciantes, cómo se va a estructurar todo. Lo que a nosotros nos da la sensación es que se nos ha hecho, de verdad, que el proyecto viene cerrado, sin participación. O sea, nosotros que creíamos que ya teníamos un equipo de gobierno, y lo digo sinceramente, que por fin teníamos un equipo de gobierno que iba a dar participación, que iba a ser transparente y que además nos iba a presentar proyectos en los cuales la sociedad civil, los distintos colectivos que hay en la ciudad pudiéramos participar, pues nos encontramos de bruces con un proyecto cerrado y que ya nos viene presentado de una manera determinada. Entonces, sí, además, esos avales que yo decía de estudios que nos faltan,
por lo menos conocerlos con exactitud. Oye, ¿qué va a pasar con el tráfico? ¿El tráfico se desvía? ¿Cómo va a venir? O sea, hemos leído incluso informaciones que son contradictorias. Hablan de 5.000 vehículos que pasarían por el día cuando se desviarán por paseo. Luego hablaremos, Juan Antonio, del tema del tráfico. De ese tema son 3.000, que se me pierden 2.000, igual desaparecen. Ahora Jaime, vamos con Jaime, enseguida por integrar un poquito a Esther. Bueno, nosotros los comerciantes, por ejemplo, con respecto a Julio, tendremos poco que hablar porque somos profanos en el tema de arquitectura y de urbanismo, pero sí que somos bastante linces a la hora de lo que es fidelizar clientes, captarlos, que al fin y al cabo es lo que el centro quiere. El centro lo que quiere es captar nuevos visitantes, cuantos más mejor, y fidelizarlos. Y para ello nosotros entendemos que hacen falta dos requisitos fundamentales, aparte de los proyectos que se deben de realizar, más o menos ambiciosos. El primer requisito fundamental es el reclamo. Necesitamos un reclamo en el centro, algo que genere novedad, que sea de interés, que atraiga a la gente a venir. Nosotros consideramos que en el centro, por las particularidades de nuestra ciudad, la medida primordial, principal para este reclamo sería la construcción del mercado central. ¿Piensas, por tanto, que lo que se pretende, que es dinamizar el centro con actividades lúdicas, festivales, no va a suponer una dinamización del centro? Puede suponer, pero hacen falta dos requisitos fundamentales, y en esto somos expertos los comerciantes, porque si no, no existiríamos. Uno es el reclamo, el otro es la comodidad. Nosotros, si queremos ir al cine, por desgracia en Elche no hay cines, hay que ir fuera a un centro comercial, tenemos que ver... Tenemos el Odeón. Pero estrenos me refiero, tenemos que ir y ver la hora del estreno y no nos preocupamos de nada más porque tenemos plazas de aparcamiento y tenemos esa máxima comodidad. Aquí en el centro tenemos que generar lo mismo, como existe en otras ciudades en las que los centros funcionan. La gente no se debe de preocupar cómo llegar, dónde aparcar. Elche, por tradición histórica, no solamente recibe visitantes de los barrios de nuestra ciudad, una ciudad que se ha extendido bastante. Además, también por tradición histórica recibimos aporte de población de la Vega Baja, de Aspe, de Crevillente, de Santa Pola, y esta gente debe de tener facilidades de acercamiento y comodidad para aparcar, dotándole de estos dos requisitos básicos, más aparte todos los proyectos, todo lo que sea aunar para beneficiar el centro es bueno, y nosotros jamás estaremos en contra. Pero por favor, Dani, estos dos requisitos, hago mucha incidencia en ellos, son fundamentales. Esther Díez. Vale, comienzo con la parte que comentaba Juan Antonio. Precisamente es que, como bien explicaba Dani al principio, presentamos la semana pasada el proyecto y ahora da inicio esa fase de debate y presentación a los colectivos. Como digo, tenemos dos citas importantísimas la semana que viene, esa mesa de movilidad, ese Consejo de Comercio, pero obviamente para empezar a trabajar esto nosotros tenemos que presentar una propuesta como gobierno municipal y eso es lo que hemos hecho. Perdona, Esther, entiendo que en esa mesa de movilidad hay posibilidad de modificar el proyecto. Bueno, nosotros lo que queremos es contar con la participación de todos los colectivos que están allí representados. Entendemos que lo que nos avala es un estudio que, como digo, además se ha venido realizando desde la última mitad de 2017, que ha analizado cada uno de los puntos, que tiene esa base científica, que nos dice con datos que se puede llevar a cabo esa peatonalización. Y por tanto, pues que no queda mucho más margen de maniobra, pero por supuesto estamos abiertos al debate, a la participación y, como digo, tenemos esas dos citas muy importantes la próxima semana que van a servir para esta cuestión. Y después, respecto a lo que comentaba Jaime, bueno, yo creo que cuestiono un poco el concepto de comodidad, ¿no? La comodidad debe ser poder llegar de manera fácil al centro. Y yo creo que se llega fácilmente. De hecho, nos demandasteis esa mayor señalización y la hemos llevado a cabo, como digo, porque efectivamente pues sí que era importante reforzar que las personas, no solo las personas que vienen de otros barrios del municipio, sino las personas que vienen de fuera pudieran contar fácilmente con ese aparcamiento. Entonces, yo creo que tendríamos un problema si en estos momentos los aparcamientos que tenemos en Traspalacio, el aparcamiento del Gran Teatro o el aparcamiento del Centro de Congresos estuvieran saturados en determinados momentos del día, que no es el caso. Entonces yo creo que contamos con una oferta suficientemente amplia de aparcamientos que permiten a la gente que quiera apostar por venir al centro con coche privado tener una manera cómoda de llegar, aparcar y a partir de ahí poder moverse
con comodidad, que yo creo que la movilidad peatonal tiene en su base precisamente el poder hacer que los paseos por el centro sean mucho más agradables, sean mucho más distendidos y generando, pues como digo, precisamente ese entorno mucho más amable al final para los ciudadanos y ciudadanas. Después creo que íbamos a hablar de las cuestiones de tráfico. Sí, luego hablaremos del tráfico, no vamos a mezclar y ya pasaremos a los Vamos con el último turno. Julio, ¿querías contestar? Sí, quería un poco, apoyar un poco lo que dice Esther, porque es un tema, todos estamos de acuerdo en que se debe betonizar la corredera y la plaza de Baix, con lo cual el debate de participación será un poco las consecuencias que eso tenga, porque si todos estamos de acuerdo, no hay nada que debatir. Sí, pero el orden de los factores sí altera es que el yo resultado. Creo lo que creo es que eso es un poco tendencioso, porque no tiene por qué alterarlo, porque ahora si estamos todos de acuerdo en que eso era así, habrá que ver qué medidas hay que tomar entre todos por ver si hay algo que se puede corregir, pero porque todos estamos de acuerdo con eso. Pero partimos de la base que no conocemos con exactitud el proyecto. Entonces solo conocemos la superficialidad. No, pero claro, pero la es que superficialidad, con lo cual no podríamos entrar tanto al debate. Estamos todos de acuerdo en que sea peatonal. Sí, lo hemos dicho todos, pero el orden de los factores sí altera el es que eso es resultado, Pero es que ese orden, Julio, perdona. De alguna manera, como he comentado, encima de que todos estamos de acuerdo, la historia nos avala de que la corredora funcionaba así. Con lo cual, la ciudad, en ese modelo de ciudad, que tú siempre insistes... Estamos en el siglo XXI. Bueno, pero otras cosas. Pero no, somos lo que hemos sido. No podemos dejar de ser, olvidarnos de la historia. La historia está muy Entonces, bien. lo que vengo a decir es que de alguna manera la ciudad, el modelo... Tú tienes que aplicar el modelo a la ciudad que tienes, no un modelo a una ciudad ideal que igual tu modelo no encaja con lo que tienes. Claro. Tienes que partir de lo que tienes, de las dimensiones, por eso de las la casas escala. no se hacen por el tejado, se hacen siempre con un proyecto sensato. No, pues si todos estamos de acuerdo en que sea peatonal. No entiendo, porque si todos estamos de acuerdo, Julio, ahora lo que habrá que es participación para ver qué medidas hay que tomar para que eso que todos estamos de acuerdo sea lo mejor para todos. Pero partimos de lo que tenemos o de lo que queremos ser, que esa es la diferencia. Efectivamente. No, lo que queremos ser... No, Julio, permíteme ahora. Es que yo no estoy de acuerdo con eso de que queremos ser, porque ya somos lo que somos. No, nosotros somos ahora una cosa, pero en el futuro, en el siglo XXI, pasarán más cosas y seremos algo distinto. Y tenemos que planificar el futuro, Julio. No podemos decir ahora lo que somos, porque dentro de 20 años las acciones que hoy acometamos seguramente no le servirán a nuestros hijos ni a nuestros nietos. No entiendo que todos estemos de acuerdo y lo discutamos. No pues yo ya te he dado mis razones. Y en segundo lugar... no, ninguna razón. No, tú dices, bueno, déjame que termine. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Déjame que termine. Es que no conozco bien el proyecto, primera. Segundo lugar, yo no creo que haya habido una exposición, o no conozco que haya habido una exposición de ideas, solamente conozco un proyecto que ha presentado un equipo de arquitectos y un grupo, solamente. Yo no sé por qué no se ha hecho una exposición de ideas que podría haber servido para que hubiésemos arrancado el debate a partir de ahí, con la información que seguramente tiene el ayuntamiento, y además haber conocido, que no conocemos, el pliego de condiciones por el cual ha empezado a trabajarse este proyecto. Jaime, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo de algo que no conozco con exactitud? Yo puedo decirte, hombre, ¿me gusta más o menos? Pues sí, si no te lo voy a discutir. Seguramente la visión que tenga necesitaría estar a una altura para verla bien. Pero bueno, seguramente es muy bonito y muy interesante el proyecto, y me parece interesante, pero no conozco más. Jaime. Y desde el sentido común, y parto de la base que te he dicho al principio, yo no soy arquitecto, pero desde el sentido común, si dentro de poco, espero, se tiene que realizar el proyecto del mercado central, a lo mejor surgen unas contraindicaciones que ahora no se tienen en cuenta a la hora de realizar la corredora, y por lo tanto que tenemos que gastar dinero reformando. ¿No sería más lógico? Lo hablo desde el ciudadano, yo pago impuestos, a mí me cuesta mucho todas estas obras, igual que a todo el pueblo. ¿No sería más sensato hacerlo todo en conjunto? Y si hace falta hacerlo por fases, se hará por fases, pero desde un proyecto, que es lo que nosotros creemos que ahora mismo no existe, no hay. Julio. Bueno, vamos a ver, hay un plan de movilidad urbana aprobado en 2009 que ya planteaba peatonalizar la corredera. Han pasado 9 años, no sé, ya se planteaba eso. Con lo cual, no sé por qué dices que no hay un modelo, hay un plan de movilidad. Bueno, aprobado. yo te hablo históricamente por No, ejemplo, vamos a ver, existe un plan de movilidad donde eso ya estaba planteado. Y todos los equipos de gobierno que han pasado han aceptado que se peatonalizara. Sí, pero mira... un poco lo que tú me estás planteando es que quiere decir, si se hace el mercado, entonces la corredera no puede ser peatonal. No, a ver, eso lo estás diciendo tú, eso es tendencioso, yo no estoy diciendo nada. No, es que eso es lo que se deduce lo que tú dices, entonces ¿qué problema hay en hacerlo antes? Yo te voy a poner un ejemplo para que me entiendas, porque parece que no me entiendes. Mira, si en el año 2000 y poco se hace el proyecto de ampliar las aceras en la corredera,
con ese adoquinado que se hizo, muy bonito y muy caro, por cierto, y a los 3 o 4 años se tiene que modificar porque por el paso de los vehículos se hundía la acera. Pues aquí estamos hablando ya de, no sé si varios millones de euros entre los dos proyectos. 10 años más tarde vamos a peatonalizar y dentro de 5 o 6 años viene otro ayuntamiento de otra ideología política y piensa que se tiene que cambiar esto por tal y por cual. Y por lo tanto nos gastamos otra vez dinero. Yo como ciudadano, ya ni siquiera como comerciante, estoy en contra de esto. Yo quiero sensatez. Es que estamos en momentos de sensatez. Y lo que quiero es un proyecto global y sensato que tenga en cuenta todo lo que yo estoy diciendo para que dentro de 5 o de 10 años esto no vuelva a ocurrir. Un ejemplo. Mira, yo Suiza la conozco mejor que España por mi trabajo. Yo todos los años tengo que ir a Suiza. Y aparte nos llevan decenas de años de ventaja en cultura ciudadana. Bueno, pues los centros de las ciudades suizas, que casi todas tienen un tamaño parecido a la de Elche en población, 3 o 4 en tamaño, no se ha modificado en 30 años que yo estoy yendo, simplemente la cuidan. En su día hicieron un proyecto serio, sensato, que aunaba todas las sensibilidades que necesitaba el pueblo, la ciudad y todos los sectores sociales y económicos de esa ciudad. Y a partir de ahí lo hicieron. Y a partir de ahí no se ha tocado nada porque no hace falta nada. Por ahí voy yo, y creo que es lo que no se está haciendo como debe. Julio, un segundito, porque antes quiero que me conteste la concejal Esther Díez. Has dicho antes, Esther, que efectivamente el lunes se presenta en la mesa de movilidad y has dicho que hay poco margen de maniobra, por tanto entiendo que si no es para modificar el proyecto. Por tanto entiendo que si hay alguien que quiere cambiar, por ejemplo, el diseño maravilloso de Julio, no lo va a poder hacer. Bueno, esa es nuestra propuesta y el trabajo que ya hemos puesto encima de la mesa, Por lo que decía Juan Antonio, de que no ha habido una exposición pública del proyecto ni un debate de ideas, por eso me refiero, que ahora se va a presentar y es lo que hay. Bueno, y además, no sé, yo es que hasta ahora tampoco he conocido a mucha gente, no he conocido a nadie de hecho que cuestione, ¿no?, el atractivo del proyecto como tal. Bueno, aquí tenemos dos personas. No lo hemos conocido hasta ahora, Esther. Ahora lo acabamos de conocer. Me refiero a la parte del diseño, ¿vale? A la parte del diseño, a la parte del diseño como tal, no, sí, Esther, pero... no más allá como el concepto. Pero como digo, nosotros, o sea, lo que tenemos que venir es con una propuesta que presentar a la ciudadanía. Durante todo este tiempo en la mesa de movilidad hemos estado hablando cuestiones acerca de la peatonalización. Como digo, la medida se tomó ya en 2016. En 2017, de hecho, se eliminó el paso de los autobuses. O sea, que hemos venido durante casi 2 años... Por cierto, que esa cuestión de eliminar los autobuses los sábados, el paso de autobuses, también fue criticada por la Asociación de Comerciantes del Centro, que decían que era mejor trasladar el cierre al domingo para no perjudicar las ventas. Ahora también comentamos esa cuestión del tráfico, si queréis. Pero, como digo, es una cuestión que venimos trabajando ya en los últimos 2 años y, de hecho, como bien ha explicado Julio, es que recoge el plan de movilidad que se elaboró en 2009, pero que aprobó formalmente el gobierno de Mercedes Alonso en la anterior legislatura. Por tanto, es una cuestión, comentaba Jaime que en Suiza nos llevan 30 años de adelanto, seguramente porque hace 30 años que se tenía que haber peatonalizado ya la corredora, porque en el año 95, cuando también se generó mucho debate por reducir a un carril de circulación la corredora y ampliar las aceras, que quiero recordar, ¿no?, que se puso encima de la mesa esa polémica en ese momento, quizás en ese momento se tenían que haber tomado decisiones valientes y haber apostado por una peatonalización. Estamos viendo precisamente, los espectadores están viendo el vídeo de cómo era la corredora hace varios años, precisamente lo comentaba antes Julio, por donde se pasaban los coches, esos 2 carriles. Es un vídeo que hemos rescatado del archivo de Tele-Elch. Luego, porque podemos comentarlo también, Esther. Claro, yo creo que es importante, ¿no?, que hagamos un poco de memoria en tiempos, en realidad, que no nos llevan muchos años. Ha habido 2 polémicas en las últimas 2 décadas respecto al centro. Una fue la peatonalización de la calle Hospital, y yo creo que a nadie se le ocurriría ahora volver a abrir el tráfico en esa calle y eliminar toda la actividad que se ha generado alrededor. Y segundo, como digo, pasar a tener un solo carril de circulación en la corredora y ampliar las aceras. O sea, yo aquí vemos los 2 carriles de circulación, pero con las aceras más recuerdo que no estrechas. Cabíamos personas en direcciones contrarias por la misma acera. Generó mucha polémica, ¿no?, en el principio, y creo que tampoco a nadie se le ocurriría volver hacia atrás y pedir ese doble carril de circulación y estrechar las aceras. Por tanto, lo que digo es, en cuestiones de movilidad, cuando cambiamos pautas, siempre se genera una reticencia, ¿no?, porque es normal el cambiar los hábitos
pues siempre nos trastornan un poco y al principio nos generan pues ese rechazo inicial. Pero tengo que decir que hemos tenido, por ejemplo, el caso del alcalde de Pontevedra, que nos visitó recientemente y nos explicaba cómo vecinos y vecinas que al principio se habían posicionado muy en contra, acabaron después agradeciéndole las medidas Estamos que habían viendo, tomado. Esther, incluso la peligrosidad de los ciclistas que están pasando por en medio junto con peatones, un poco caótico, ¿no? Todo, y esto no hace tanto tiempo. En fin, ahora, como digo, sí que por ese carril único circulan únicamente los coches, además de los carriles bici, pero que... Yo creo que la justificación, en eso coincidimos todos. Yo creo que justificado está más que justificado el hecho de la peatonalización. Si aquí lo que no estamos debatiendo precisamente es eso, de esa necesidad. Daniel, perdón, y te he cambiado el nombre. Simplemente, discúlpame. Pero fíjate, yo lo que nosotros estamos debatiendo no es eso. Estamos hablando de la participación, estamos hablando de que que nos han presentado un proyecto cerrado, que ahora va seguramente a haber posibilidades de que empecemos y que, por lo que yo he escuchado, he entendido, y si no, que me vuelva a corregir, hay pocas posibilidades de movernos. Entonces, ¿por qué no habíamos partido de 4 o 5 proyectos, haberlos presentado en un concurso de ideas? Ese concurso de ideas hubiese sido atractivo. Estamos hablando de un equipo de gobierno que entendemos que es participativo, que da participación a la gente y que además quiere ser transparente. Pero hay 3 elementos que podríamos estar, además de que para mí es importante, otros 2 que son importantes, que deberíamos de hablar. Muy breve, Juan Antonio, quiero hablar del tráfico. El proyecto, como sí, estamos hablando de un proyecto dentro de un marco de ciudad, de un proyecto de centro de ciudad, de rehabilitación. Nosotros hablamos de 20 medidas, no una. Nosotros hablamos de 19 medidas, además de la peatonalización. ¿Y esas medidas se les han trasladado al equipo de gobierno? Esas las conocen perfectamente el equipo. Y ahora no dirá Esther si esas medidas se han tenido en cuenta o no, o se han presentado a la mesa de movilidad. Algunas, Daniel, las están ejecutando como Elche Capital Verde Europea, pero otras muchas no. Entonces, yo lo que quiero decir es que Elche es una ciudad de compras, está situada comercial y turísticamente para ser ese modelo de atracción que queremos. Hablaba Esther de un proyecto como el de Pontevedra, que conocemos perfectamente, es verdad, hay 8.000 plazas de parking alrededor del eje del centro de Pontevedra. Pontevedra, que es la mitad de la población, mucho menos de la mitad de la población de Elche. El estudio del parking lo habían realizado previamente, antes de hacer la peatonalización. Yo conozco perfectamente el proyecto de Pontevedra, pero también tenemos un más cercano, Cartagena, con un perímetro estudiado, que es lo que quiero decir, donde está ese estudio de perímetro de tráfico, de aparcamientos, etcétera, etcétera. La demanda genera su propia oferta, es decir, si hay un polo de atracción en el centro, lo suficientemente, que creo que en este momento, y por ahí van los comerciantes, no es lo suficientemente atractivo para que luego se peatonalice, se pongan parkings, evidentemente se quedarán vacíos porque no hay atracción suficiente ni eventos que posicionen a la ciudad como una marca deseable para venir al centro y poder venir a comprar, y eventos que nos posicionen en el mapa. Pero luego, en tercer lugar, y con esto termino, vamos a empezar a hablar también un poquito de las condiciones del proyecto, que no lo conozco. Me gustaría conocer las condiciones, cómo se va a hacer la electricidad, se tiene previsto el gas, se tiene previsto los anclajes, la zona de cargas y descargas. Esto Julio igual nos puede decir más. Julio nos lo aclarará. Hay un largo etcétera. Vamos primero con Jaime, muy rápido, y Julio responde ahora a estas cuestiones. Simplemente respondiendo a Esther en el tema de la peatonalización por la calle Mayor, la calle Hospital, bueno, el hecho fundamental. Las ventas de los comerciantes de esas calles no solamente no han subido, sino que han bajado, en algunos casos ostensiblemente. Hemos hecho un estudio de calle, además, y también hemos estudiado como comerciantes el por qué ocurre esto, porque los comerciantes tenemos que hacerlo para subsistir. No es por culpa de la peatonalización, no es por culpa, es por culpa porque falta ese proyecto que hemos hablado antes, porque hacen falta esos 2 requisitos que yo he dicho previamente, y sin esos requisitos, aunque peatonalicemos, que está muy bien, y además es necesario, no vamos a conseguir gran cosa. Julio. Bueno, vamos a ver, el proyecto se ha visto en el vídeo, es una plataforma única. La corredera, como se ha comentado ahí, se utiliza, el pavimento que se saca de la plaza de Baix se reutiliza para hacer una plataforma única en la corredera. Se ponen, la propia plaza de Baix ya tiene la iluminación, solo hay 3 mástiles de farolas, que con eso se consigue la iluminación, y el propio diseño ya intenta ser un atractivo, ¿no? Que le dé un poco personalidad.
En la corredera lo que se pone, se dejan las aceras que habían del año 95, se mantienen, porque la verdad es que está todo en buen estado, solo se actúa en el centro. Se ponen unos elementos de LED en el suelo que le dan un poco en el cruce de calles, un poco de atractivo. ¿Puede ser algo decorativo. así? No lo sé, pregunto. ¿Algo así como lo que hay en el puerto de Santa Pola? Sí, muy parecido a lo del puerto de Santa Pola. Eso le da un atractivo. Por tanto, el diseño entiendo que va a ser muy atractivo. Sí, en principio sí. El tema de, sí, en cuanto a la funcionalidad, bueno, va a haber un control de accesos. Eso es lo que hay falta por decidir. Habría unos horarios de carga y descarga, hasta tal hora podría entrar a descargar y a partir de cierta hora ya no entra nadie y se queda totalmente peatonal. Eso es lo ¿Y cómo serían esos controles de acceso? Hay un control de cámara, no, el proyecto lo que lleva es, de alguna manera lleva unas cámaras que controlan matrículas y habrá un elemento de pivotes móviles con mando o con control de matrículas que permitiría el acceso. Eso es lo que está en el proyecto. La gestión de ese elemento todavía está por decidir. Pues ahora sí, vamos a hablar ya del tráfico. Como digo, este proyecto va a comenzar después de las fiestas de agosto, ya lo anunció el equipo de gobierno, a partir del 16 de agosto comenzarán las obras, se cortará el tráfico para llevar a cabo esa peatonalización, pero antes, después de Semana Santa, se van a llevar a cabo las obras de adecuación de las calles Alfonso XII, Juan Ramón Jiménez, incluso Calle Ángel también con esa parada de bus, para desviar el tráfico de coches. Comentábamos antes, Juan Antonio lo decía, 5.000 coches al día por la corredora, que en ese momento van a tener que circular por Alfonso XII. ¿Cómo va a ser esa nueva calle Alfonso XII, Esther? Imagino que se quitará un poco de aceras, se eliminará la zona de aparcamiento para que puedan haber 2 carriles de circulación y además de esas paradas de autobús que se van a poner. ¿Cómo va a quedar Alfonso XII, por donde, insisto, pasarán muchísimos coches? Bueno, yo primero quiero marcar un poco los datos generales. 5.000 coches diarios no son muchísimos coches. De hecho, desde el año 95, desde que pasamos a 2 carriles a 1 de circulación, la bajada ha sido en picado del número de coches que transcurren por la calle Corredora. ¿Qué hemos detectado, de hecho, los sábados? Que cuando se corta, se peatonaliza la corredora, en lugar de pasar esos más de 5.000 coches, bajan hasta 3.000. ¿Vale? Por lo cual ya hay un efecto disuasorio que hace que las personas que utilizan la corredora como vía de paso, y son el 75% según nos dice el estudio de tráfico, les invitamos a ir por vías alternativas que no generen ese colapso de tráfico en el centro. Por tanto, no es que queramos desviar todo el tráfico del centro hacia esas calles, es que queremos que el conjunto de los vecinos y vecinas de Elche entiendan que para ir de una punta a otra del municipio hay vías, como pueda ser la Avenida Libertad, como pueda ser la antigua Circunvalación, que deben utilizar porque además les van a resultar mucho más ágiles. Y una vez hablamos de los coches que llegan al centro, pues lo que vamos a hacer es efectivamente una actuación en la calle Alfonso XII, se va a hacer un doble carril de circulación que implica quitar las 10 plazas de zona azul que hay en esa banda, se recorta un poquito la acera de la izquierda para que puedan pasar con facilidad los coches y los vehículos. Y se pone una parada de autobús. Y se pone una parada de autobús nada más empezar Alfonso XII, con lo cual, yo lo medí de hecho el otro día en Google Maps, está a menos de 1 minuto de la actual parada de Plaza de Baix. ¿Y no podría haber, pregunto, un colapso de coches entre parada de autobús, los que circulan por ahí, no se puede generar un caos de tráfico? Precisamente para eso se crea otro carril de circulación, un carril que será exclusivo para el autobús, que permitirá además que haya varios autobuses en parada, como ocurre ahora con la parada de la Plaza de Baix, y como digo, se hacen esos 2 carriles precisamente para evitar que cuando estaciona el autobús esté frenando el tráfico que viene detrás. Y cuando llegan a la estatua de Cantó, ¿cómo se quedaría esa zona? Porque habéis dicho que no se va a quitar la estatua de Cantó y simplemente van a haber 2 carriles en línea recta hacia Juan Ramón Jiménez. Sí, ¿y cómo es esto posible? Pues porque si los espectadores se dan cuenta, la propia estatua de Cantó ya está desplazada hacia la derecha por tema de elementos que tiene debajo la estatua, cables, instalaciones de teléfono. Instalaciones que van debajo, efectivamente. Telefónica. Y en estos momentos ni siquiera la estatua está colocada en el centro, ¿no? Cuando desemboca esa calle. Lo cual facilita, ¿no? Exacto, entonces, por tanto, se puede seguir sin tocar esa rotonda haciendo esa línea recta. Que es como van a seguir los carriles hasta la calle Ángel, donde ya se podrá girar a la izquierda. Lo que hacemos es también cambiar el sentido de la calle Porta Oriola. ¿Por qué? Porque no queremos lanzar el mensaje de que los coches que vayan simplemente a atravesar la ciudad se dediquen a callejear. Que en lugar de ir por corredora vayan por el interior. Que accedan al centro las personas que realmente van al centro. Y una duda que me surge, Esther, para ir al parque del Gran Teatro, entonces, ¿por dónde se podría ir? Bueno, igualmente se puede subir por calle Ángel, subir por San Jordi y San Miguel. O sea, el trazado existe. De hecho, Porta Oriola se cambia
lo que es Puerto Oriola como tal, a partir de la farmacia. ¿Y eso se va a señalizar? Porque la gente que tenga que hacer ese trayecto, si no es de Elche y viene a Cosa Hecha al Gran Teatro, lo va a tener muy complicado para poder entrar al parking. Por supuesto que se va a señalizar. Me gustaría también destacar uno de los datos que nos da el estudio, que yo creo que es fundamental. Solo el 25% de los vehículos que pasan por la corredora aparcan en el centro. Tienen como objetivo estacionar en el centro. Entonces, como digo, lo que vamos a hacer es fomentar que vengan más personas con transporte público, que vengan más personas y puedan acceder de manera mucho más fácil a los aparcamientos que en este momento existen, pero que las personas que utilizan la corredora como una vía de paso vayan por vías alternativas. Julio, ¿qué te parece esta reordenación del tráfico? Imagino que como técnico es viable, imagino, pero ¿qué te parece sobre todo el posible, insisto, posible caos circulatorio que se pueda crear, sobre todo en los primeros días, primeras semanas? Todas las medidas van encaminadas, aunque no existe ese modelo que reclama aquí Juan Antonio, no existe, pero vamos en el camino y en la dirección, que es lo importante. Lo que no se puede es ir pasos hacia atrás, porque si vas siempre en el camino, al final vas a llegar al sitio. Al final, si lo que como ha dicho Esther, si en la calle San Miguel se pretende que en el centro no pasen coches, el que tenga que vivir tendrá que hacer un pequeño recorrido, pero va a poder llegar a su casa, con lo cual evitamos el cruce por el centro. De alguna manera todo va encaminado, y luego la calle Juan Ramón Jiménez, que era de doble dirección, hace ya mucho tiempo se tomó la decisión que en Elche no existiesen calles de doble dirección, y esa nos quedaba como un residuo que nadie entendía. Evidentemente también vamos en la buena dirección de mejorar. El estudio, aparte, hay un tema que todavía no, que se quedó, que se va a estudiar, es hacer medidas disuasorias antes de llegar al puente de Canalejas. En eso todavía no se dará a conocer, porque ahora serán una medida disuasoria para que no todo, la gente que no tiene, de alguna manera solo vayan los que tienen que pasar, con lo cual eso evitaría. Pero bueno, de alguna manera, aunque parezca que no se tiene el final cuál va a ser, pero sí la tendencia es positiva y se va en el camino de convertir cada vez que sea más amable la ciudad y cada vez esté más peatonalizado. Juan Antonio y Julio. Mira, a mí hay una cosa que observo que no me contestan, y observo y me preocupa, ¿no? ¿Por qué solamente se presenta un proyecto? Y no me han contestado ninguno de los dos, ni Esther ni Julio. Me gustaría que de verdad me dijeran por qué solamente presentamos un proyecto y no tenemos varias alternativas. Esa de entrada. Luego, en segundo lugar, me faltan datos, sobre todo, incido todavía más, que me faltan datos en cuanto a la tráfico. No solamente al tráfico, a lo que estábamos hablando. Ahora dentro de poco tenemos la Semana Santa ahí, y yo no sé si Las Palmas se van a poder poner, no se van a poder. En el propio las obras de tráfico van a comenzar después de la Semana Santa. Claro, no conozco cómo va a acabar. Bueno, este año no, pero el próximo, quiere decirse. La obra va a estar finalizada a finales de este año. Sí, es en que Navidades, lo que te quiero decir, no, pero para la próxima Semana Santa. O sea, lo digo porque ahora la tenemos encima, pero seguramente tendremos otros eventos. La electricidad, yo no me gustaría que hubieran cables por encima, ni a eso, y estuviera solucionado como mínimo esa parte, ¿no? Luego he visto en el vídeo, lo habremos visto todos, que pasaban bicicletas. Yo no sé si va a haber un carril bici, no va a haber un carril bici. O sea, lo que quiero deciros es que a los ciudadanos, a la sociedad civil, a la asociación que yo represento, nos faltan información y datos. Y eso también lo echamos en cara. Porque es verdad, porque nos lo habéis dado con un proyecto exclusivamente cerrado. Y en cuanto a tráfico, a pesar de lo que acaba de decir hace unos minutos la concejal, de que se va a presentar a la mesa de movilidad. Pero se va a presentar ya, hecho, sin ninguna posibilidad. O yo por lo menos vuelvo a insistir que no he entendido que teníamos opciones a modificarlo ni a presentar otros proyectos de otros arquitectos. Una duda que tengo respecto a lo que estás diciendo. ¿Te estás refiriendo a cuestiones de diseño entonces? No, a proyectos en general, en global. Porque el diseño, si estamos hablando... Si el diseño el diseño, Esther, a ver, no es que sea lo mismo, pero es importante, pero lo que tenemos que saber es si hay más opciones o solamente nos presentáis una y tenemos que aceptarla. Y sobre esa hablar. Porque lo que nos estás poniendo encima de la mesa son cuestiones como cables, que no vayan, que no queden... Todas las condiciones que tiene que tener el propio proyecto, pero que no conozco. Pero por eso digo, más allá del diseño como tal, son cuestiones, explicaba Julio, que la idea es hacer una plaza multifuncional, por tanto con los mínimos elementos, para generar un espacio limpio. Mira, por eso digo, ¿sabes lo que ocurre? Perdóname. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo, como todos los telespectadores, hemos podido sufrir más que vivir, que también, cómo se ha hecho una obra, no digo en esta legislatura, en anteriores legislaturas se ha hecho una obra y luego se les ha olvidado una cosa, o han tenido que hacer levantar la calle un año después. Esperemos que no sea el caso, esperemos que todos los técnicos lo hagan como lo Pero Daniel, ha ocurrido. Sí. Pero el debate entonces sirve la gente, claro, por supuesto. Digo, pero por supuesto, por eso vamos cerrado. Pero vamos a ver, si hay un elemento que alguien echó en falta y se va a poner encima de la mesa y se va a explicar de manera pública el proyecto, pues obviamente se recogerá esa cuestión
cuestión que haya podido quedar pues encima de la mesa. Yo hablo hasta donde conozco, claro, y donde sé, porque como no tenemos más datos, ni tenemos más información, mira, de todas maneras, como ciudadano el estudio de tráfico está colgado en la web municipal, puedes acceder de manera... ¿El estudio de tráfico está colgado? El estudio de tráfico está colgado en la web municipal. Ahora hablaremos del estudio de tráfico. Puedes acceder de manera pública. El Partido Popular también ha pedido precisamente conocer ese estudio de tráfico. De hecho, el secretario local, José Navarro, esta misma semana estuvo aquí en Tele-Elch denunciando precisamente que no se había dado a conocer ese estudio de tráfico a los ciudadanos. Y además, y ahora nos hablará Jaime, que no ha habido consenso con los vecinos y con los comerciantes de este proyecto. Lo curioso además es que el PP pidió conocer el estudio de tráfico cuando ya habíamos convocado la mesa de movilidad de la que son miembros y en la que quedaba clarísimo que el único punto del día iba a ser debatir sobre esta cuestión. Pero bueno, aparte de este apunte, que como digo, el estudio es público, se va a tratar en la mesa de movilidad de una manera concreta y con todo el rigor necesario para una cuestión así. Y por supuesto, hablábamos antes de la carga y descarga, son cuestiones que se van a consensuar con los comerciantes. Queremos exponerle la propuesta de gestionar ese tráfico que sí que accedería a la corredora, que serían los vecinos y vecinas que tengan un aparcamiento, que en este caso solo afecta a un parking de la calle Obispo Tormo. Estamos hablando, por supuesto, de los vehículos de emergencias, de los vehículos de limpieza y de la carga y descarga. Y todas estas son cuestiones que ahora en estas semanas que estamos de proceso de explicación queremos consensuar con vecinos y con comerciantes para poder gestionarlo. Vamos con Jaime y ahora continuamos con el estudio de tráfico. A mí los temas técnicos los dejo para los técnicos. El proyecto, si es tuyo, es muy bonito, ¿eh? Igual que la filosofía de Esther del tipo de centro que quiere, me gusta. Pero a mí me gustaría incidir otra vez, y no quiero ser pesado, en el origen del problema, ¿eh? El centro. El centro se encuentra en extrema decadencia y debemos de aunar todas las sensibilidades. Todas las sensibilidades deben de estar unidas en el esfuerzo de dinamizar el ¿Echáis en falta, Jaime, que el equipo de gobierno no haya contado con los comerciantes para la redacción de este proyecto, por lo menos presentar una propuesta? La semana que viene tenemos previsto un intento con el alcalde, pero llevamos mucho tiempo, desde el año pasado. Yo recuerdo que intentamos hablar con ellos y tardamos más de 3 meses en que se nos recibiera. Y a partir de ahí pues ha sido una falta de tacto desde mi punto de vista. Tenéis hasta mi número personal, que yo os lo facilité para que a mí me pudierais llamar cuando quisierais. Nosotros hemos intentado tener una relación más íntima, por decirlo de alguna forma, con el ayuntamiento, y ha sido imposible. Hemos tenido más contactos con los grupos de la oposición, con Ciudadanos, con el PP, partidos de Elche, por Elche, más que con ellos. Sí que te pido ser justos, porque yo todas las veces que me lo habéis solicitado, yo como concejal de movilidad, más de 3 meses tardamos para que se nos recibiera. No, aquí personalmente. Por eso digo, a mí no se me había solicitado. Por eso digo que sí que me gustaría ser justa en eso, y además facilité mi número de teléfono para que con cualquier cuestión me pudierais llamar directamente. Permíteme, a unas sensibilidades. La sensibilidad del sector comercial, que es vital en una sociedad de consumo, es fundamental. La del sector de ocio y restauración, que también es importante. Tampoco tenemos que dejar de lado el patrimonio histórico de Elche, que bueno, aunque no es Córdoba ni Granada, también podemos explotarlo. Y a nivel cultural tenemos una universidad que tiene muchas facultades que ya son referente a nivel nacional. Pues todos los congresos, todos los eventos, el ayuntamiento debería intentar que se celebraran en el centro de la ciudad y ampliar el espectro cultural de nuestra ciudad. Yo creo que aunando todos los esfuerzos y todas las sensibilidades, estoy convencido de que vamos a sacar adelante el proyecto y vamos a estar orgullosos de tener un centro que corresponda a una ciudad de la envergadura de la nuestra. Pero se deben aunar todos los esfuerzos y sensibilidades. Juan Antonio y luego Esther. Sí, sobre el tema del tráfico también podríamos hablar. En alguna de las medidas que nosotros apostábamos en la dirección que nuestro amigo estaba aportando, y es... en el estudio de tráfico nosotros estábamos haciendo referencia, yo no sé si se ha tenido en consideración una clave que para nosotros siempre ha sido muy importante. En ese estudio, o por lo menos debatirlo, deberíamos de empezar a debatir que por qué se priman, es una cosa que nos llama mucho la atención, las salidas a las entradas. Todos los centros comerciales, cuando quieran además señalizar los parkings, y el centro de la ciudad, que yo no lo veo donde está señalizado, cuando vienes de la carretera de Dolores, de la carretera de Alicante o de la carretera de Aspe, o cuando vienes de Dolores, todo el acceso a la ciudad, al centro, todos sabemos que es muy difícil. Está diseñada la ciudad para salir, no para entrar. Entonces, eso es normal que los comerciantes tengan una gran dificultad.
consulta. Ese es un ejemplo de un debate que deberíamos estar, en el cual deberíamos estar todos participando. Las necesidades de parking público es otra cosa que debemos empezar a debatir en función de la demanda que tiene que haber. Y la demanda, él está indicando algunas cuestiones, pero hay que posicionar a la ciudad. Entendemos, por tanto, que tenemos parkings públicos y además en el entorno del centro, parking del Gran Teatro, parking del MAE, parking de Puerta de la Morera, Centro Congresos, pero que no se llenan, y eso de alguna forma es lo que piden, ¿no? Que se pueda crear un polo de atracción turística, como es en este caso, ellos defienden el proyecto del Mercado Central, para que vayan más coches, más vehículos, en pero este entonces, caso algo que contrasta con la filosofía del equipo de gobierno. Entonces no estamos diciendo que el problema es del aparcamiento, porque si en estos momentos tenemos una oferta suficiente, no estamos hablando de que la gente no venga al centro porque no cuente con un aparcamiento. Y sí que me gustaría hacer una reflexión. ¿Cuánto cuesta el aparcamiento en Pontevedra? Jaime hablaba de la decadencia del centro. Yo tengo que decir que cuando voy un sábado por la noche a cenar, es muy difícil que yo encuentre un sitio para cenar si no he reservado previamente. Por lo tanto, eso es una muestra de que los locales que han apostado por una oferta innovadora, por una oferta atractiva, están teniendo su resultado. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es una reflexión sobre qué necesitan los vecinos y vecinas de Elche y de localidades próximas, para qué elementos tiene que tener el comercio que le atraigan más, que le puedan atraer una gran superficie, o bien los centros de otros municipios más grandes. Pero como digo, o sea, el tema de la accesibilidad yo creo que no es el problema, porque en estos momentos hay suficientes plazas de aparcamiento, y porque, como digo, la restauración es el ejemplo de que cuando la gente quiere venir al centro, viene, y de hecho la prueba es que un sábado por la noche es difícil, ¿no?, ir a cenar sin una reserva. Yo te voy a poner un ejemplo de ayer. Ayer tuve un cliente de la Vega Baja. Ese señor, la idea que tenía era venir a comer a Elche, a un restaurante del centro que yo previamente le había indicado, y por la tarde venir y hacerme la compra a mí. Por la tarde, cuando vino, me dijo que tuvo que comer en otro sitio porque le fue prácticamente imposible acceder, porque se volvió loco dando vueltas por las calles y no había forma de aparcar ni de llegar al sitio. Si es un problema de señalización, si es un problema de señalización, eso tiene solución. Y para eso nos vamos a reunir las próximas semanas para hablar de esta. Si es un problema de señalización, por eso nos vamos a reunir, para poder solventar esa cuestión. Permíteme, aparte de la señalización, nosotros somos ambiciosos. Yo, por supuesto que hay suficientes plazas de aparcamiento vacías ahora, si no viene gente, pero si nosotros hacemos un proyecto dinámico que atraiga a la gente, las plazas van a quedar huérfanas, a falta de hacer más plazas de aparcamiento para que esta gente venga. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros lo que queremos es no que venga cuanta más afluencia de gente tengamos, mejor. Por supuesto. Pero si ahora lo que estamos poniendo encima de la mesa es que necesitamos más actividades, que necesitamos mejorar la iluminación, que necesitamos mejorar la limpieza, para eso se abre ahora todo este periodo ese periodo de debate, y por supuesto todas aquellas medidas que nos hagáis llegar en este sentido. Se podrán incluir. Claro, si es que lo que empezar la casa por el tejado es precisamente eso, querer adelantar, ¿no? O sea, nosotros presentamos el proyecto y ahora hablemos de esas cuestiones, hablemos de ese calendario. Vemos que Juan Antonio no coincide, pero hablemos de las actividades que podemos generar, qué tipo de actividades. Por eso vamos a reunir con vosotros. A nuestra asociación nos van a tener como nos quedan apenas 2 minutos de tiempo, una última intervención, Julio, sobre esta cuestión del tráfico, del aparcamiento, y ya cerramos el debate, porque insisto, nos quedan 2 minutos. Efectivamente, igual hace falta hacer un estudio global de toda la ciudad. También es verdad que en la ciudad no se puede, se empieza por el centro y hay que ir hacia la periferia, y de la periferia hacia el centro. Hay que hacer de alguna manera, no puedes empezar de fuera hacia adentro, sino es una cosa que es interactiva. Ahora se ha tomado esta decisión de la corredera, hay que ver qué consecuencias tiene y habría que reestudiar las consecuencias del resto de la ciudad. Y a su vez, pero como ya todos estamos de acuerdo en que eso debe ser peatonal, pues a partir de ahora, pues eso. Quizás este proyecto el equipo de gobierno lo ha tomado como una forma de un debate, pero sí, es que en el caso que todos coincidimos en que debe ser así. Lo que es posible es que a partir de ahora deben haber más debates para ver un poco esa incidencia, para seguir por el camino que decimos. También he contado que tal como es la plaza, es un acontecimiento, y hay que ver cómo se gestiona luego el uso de esa plaza. Eso está por ver, pero que el proyecto permite esa gestión muy diferente. Pues insisto, este debate se tendrá. Hoy hemos tenido uno aquí en el análisis. Es un proyecto que, como decimos, se ha presentado hace una semana por parte del equipo de gobierno, que tendrá que ir rodando poco a poco, que después de Semana Santa empezarán esas obras de adecuación. Insisto, con las críticas que ha generado de la oposición, como vemos también de parte de la sociedad, de que no ha habido transparencia y consenso. La concejal insiste en que se va a presentar a la mesa de movilidad este lunes para que se debata, y veremos a ver si se pueden incluir o no modificaciones. En cualquier caso,
Ya nos hemos quedado sin tiempo, no me da tiempo a una última intervención, pero sí que os invito a venir otro día para seguir hablando de la peatonalización del centro. Insisto, un proyecto en el que todos coincidimos, lo que sí que no tenemos diferentes formas de verlo, cómo sería de cara al tráfico, en fin, de cara a ese proyecto de ciudad, mercado central, etcétera. Bien, pues lo dicho, gracias Julio Sagasta por estar aquí, Esther Díez, Juan Antonio Marín y Jaime Jabaloyes, para hablar de este proyecto de peatonalización de la Plaça de Baix y la Corredora, que ustedes mismos han podido ver en ese vídeo que les mostrábamos al inicio del programa. Seguiremos, como siempre, en Teleelch, muy pendientes de toda la actualidad, de todas las noticias que se generen en torno a la peatonalización del centro histórico. Se lo contaremos, como siempre, en los informativos. Nosotros les dejamos, les recordamos que pueden volver a ver este programa en nuestra página web, teleelch.es, y volveremos la próxima semana con un nuevo tema de actualidad, y en esta ocasión, como no, será con motivo del 8 de marzo, por esos paros que se han convocado por parte de los sindicatos para celebrar el Día de la Mujer. Gracias por haber estado ahí y nos veremos la próxima semana en El Análisis.